¿Qué tal, queridos amigos? En México, por desgracia, no se tiene una buena impresión del ejército, a diferencia con otras naciones del sur del continente o de Europa o de los Estados Unidos, en donde pertenecer al ejército es prestigioso. Aquí en México, desgraciadamente, por todos los sucesos que han venido ocurriendo desde 1968, el ejército no tiene una buena reputación, a pesar de que se han esforzado los presidentes en brindarles la posibilidad de tener una buena propaganda con el ejercicio y la ejecución de planes como el DN3, que ha servido para que el ejército intervenga en las catástrofes naturales que con frecuencia suelen golpear terriblemente a nuestro país. Pero ayer 11 senadores de la supuesta oposición, bien maiceados, verdaderamente en una actitud vergonzosa e vil, decidieron unirse a Morena para que pudiera pasar la reforma de Marras, y así el Senado de la República ha devuelto a la Cámara de Diputados la iniciativa para que el ejército permanezca en las calles hasta 2028. Esto es algo verdaderamente aberrante. Es el signo de la militarización que obviamente rodea y blinda a la cuasi dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Voy a leer la lista de los senadores de oposición entre comillas, que votaron a favor de la iniciativa luego de ser maiciados. Mario Zamora del PRI, todos estos que voy a leer ahora son del PRI. Jorge Ramírez, Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, no podía faltar. Verónica Martínez, Nubia Mallorca, Carlos Aceves, Ángel García, Manuel Añorbe y Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, que sucedió en esa entidad a Enrique Peña Nieto. Y también tenemos a Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, que votaron en contra. Esto hay que decirlo. Ellas, dentro del grupo parlamentario del PRI, votaron en contra y salvaron un poco la reputación suya particular, pero no la de su partido. Y en la fracción perredista hubo dos destacados perredistas que votaron a favor de la iniciativa presidencial. Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, o del Distrito Federal entonces, y Antonio García. Y una sola diputada, un solo diputado de este partido rechazó la iniciativa, que fue Juan Manuel Fósil. 11 votaron a favor, y con esto pudieron llegar a la mayoría calificada que permite que avance la reforma militar. Se devolvió a la Cámara de Diputados con algunas ligeras modificaciones, únicamente para cubrir el trámite. Ya es un hecho la militarización en México, ya es un hecho que Andrés Manuel, usando todas sus pueriles instrumentaciones, ha logrado un triunfo más personal y una derrota más para México. Porque México no quiere un régimen militar. México quiere un régimen democrático. Es lo que no entiende este personaje de Palacio Nacional, que dice que combate a la corrupción, y la UPA, que dice que México es democrático y lo sumerge en el autoritarismo más cruel. En un autoritarismo que además tiene su fuerza y base en el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional, incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se le construyeron 250 cuarteles de los 500 previstos que van a seguir construyéndose, pues para que el Ejército disponga de ellos y no la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional nunca tuvo en realidad
el uso, el usufructo de esos cuarteles que se construyeron porque tenían que dormir en el piso sin los servicios básicos. Yo no sé hasta dónde puede aguantar la dignidad humana o la indignidad humana. Porque francamente, siendo miembro de la Guardia Nacional, llamados a operaciones que supuestamente son de alto riesgo y sin que se les brinde la mínima condición humana para que puedan descansar, para que puedan cumplir con las necesidades básicas del ser humano, puedan seguir creyendo que este régimen es un régimen patriota que va de acuerdo con el pueblo de México. Yo creo que a muchos soldados ya se les ha de haber cruzado en la mente, algunos miembros de la Guardia Nacional, que por cierto algunos me han escrito, que son los que me han dado incluso difusión de algunas de las fotografías que ellos han tomado de cómo tenían que dormir en esos cuartelitos vacíos que el presidente inauguró, como ha inaugurado las universidades del bienestar a las que nadie acude, o como ha inaugurado los bancos del bienestar en donde no hay todavía ni cajas registradoras, hablando de que fueron hechas con el criterio del pasado, sin computadoras, que va, y sin nada de esto. Bueno, y a todas estas, ¿a qué voy? Voy a decir sencillamente que no se puede tolerar que se pase encima de la Constitución una vez más y que se asuma que las policías deben ser sustituidas por el miembro del Ejército Nacional. El Ejército Nacional que sacó a las calles Felipe Calderón, esto es indiscutible, y que ahora el que más se oponía a esto, que era Andrés Manuel López Obrador, rectifica vergonzosamente para ampliar las facultades del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional incorporada, no tiene más que el fin de asegurar la continuidad política de un grupo de rufianes que se han aprovechado de esta circunstancia para solidificar sus aspiraciones con rumbo al 2024. Rufianes les llamo. Todos aquellos que no abren los ojos, que no se dan cuenta de la realidad. Todos aquellos que siguen contestando los argumentos que yo expreso con injurias, con desdeñosos apodos, con tonterías, hablando de cosas que no fueron, que no son, diciéndome que soy golpeador de mujeres por una denuncia falsa que me he cansado de repetir, cuyos instrumentos y papeles los tengo a la mano para demostrar que fueron absolutamente denuncias inconsistentes que repudió la autoridad española. A pesar de esto, sigue molestándome y se sigue insistiendo. Ahora resulta que ya me dicen que recibo la nómina de tal o cual empresa por un audio infame que filtró un sujeto igualmente infame. No me interesa ya hablar de este tema porque es sencillamente ridículo. El hecho de que yo esté en la nómina de tal o cual empresa no quiere decir de modo alguno que deje de hacer un trabajo. No me están regalando el dinero, Me cuesta trabajar. A mis 70 años ya casi cumplidos, en este mes los cumplo, para aquellos de que me quieran injuriar por ello. Este mes cumplo 70 años y a esta edad sigo trabajando con toda mi alma para servirles a ustedes sin bajar la guardia, y eso es motivo de injuria. El hecho de que no baje la guardia, el hecho de que por mi edad siga hablando, el hecho de que asuma con cero cobardía las denuncias más estruendosas contra los presidentes que me ha tocado analizar desde Luis Echeverría a la fecha. No son pocos, Hagan la cuenta y se darán ustedes perfecta idea de lo que ha sido y lo que me ha costado el informar con veracidad. Y ahora, nada menos, estoy hablando del Ejército, una institución de alto riesgo para ser criticada, porque
tienen en poder las armas, la fuerza y sobre todo el espionaje descarado de del que se ha servido la Secretaría de la Defensa Nacional para tener a buen recaudo, por lo menos si no en la cárcel, sí en cuanto a su vida social y pública, a quienes le son contrarios a este régimen marrullero, pecador, manipulador y mentiroso que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Pero esto se va a acabar, porque cuando no hay argumentos para responder las acusaciones que les hacemos, es entonces cuando tímidamente callan, absurdamente se silencian. Todos estos son verdaderamente sujetos que están siempre en busca, sobre todo el alto mando militar, de alianzas soterradas con el crimen organizado. Yo estoy de acuerdo con la senadora Lili Telles cuando dice que Morena está protegiendo al crimen organizado, que se ha aliado al Ejecutivo Federal y a los secretarios de Estado. Les doy un dato, por ejemplo. Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, es decir, de 1982 a 1988. Y ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad con Andrés Manuel López Obrador, para pagarle así los favores o el silencio que el señor Bartlett asuma para proteger al señor López Obrador. Esta es la verdad de las cosas. Pues bien, durante el régimen de Miguel de la Madrid se llevó el récord de más asesinatos de periodistas. Llegaron a ser 74 y ahora van 62 en menos de 4 años de ejercicio. Esto nos revela ese paralelismo que existe entre el régimen anterior, o sea, el régimen anterior priista hegemónico, el de Miguel de la Madrid, y el actual. Se parecen los grandes antagonistas nacionales, se parecen tanto que no hay más que ponerles un espejo delante a los dos. Y podríamos hacer el paralelismo con otros expresidentes, pero no viene al caso por el momento. En este momento lo que nos interesa es ver cómo se van pareciendo unos a otros. Por ejemplo, Miguel de la Madrid y su conexión con el señor López Obrador, a grado tal de que el hijo de Miguel de la Madrid, en una pretensión imbécil, pretende ser candidato a la presidencia de la República sin darse cuenta que está pasando sobre las cenizas podridas de su padre. ¿Y qué decir del parecido que existe con Calderón, al que tanto ha fustigado el señor López Obrador, pero que sigue su modelo contra la violencia, que es el de mantener al ejército en las calles? Él que tanto fustigó esta situación, y hay miles de videos que lo demuestran, ahora resulta que se ha puesto a favor de lo que Calderón decía. Entonces no puede ya asumirse como adversario de Calderón, sino como un simulador político de la peor ralea, Y esto, queridos amigos, es demostración de que existe además un gran vacío de poder en nuestro país. Porque por un lado se siente la autocracia dominante, pero por el otro hay evidencias claras de que el presidente está bien escoltado por el secretario de la Defensa Nacional y por el secretario de Marina. General y almirante son los únicos que aparecieron en el balcón de Palacio Nacional durante el grito de Dolores, el grito de independencia que conmemora el de Dolores hace apenas unos días, el 15 de septiembre. Son los que escoltan al presidente en todos sus actos. Son la fuerza viva del Estado mexicano que le ha tenido que regalar todo tipo de cosas al ejército, desde la administración de aeropuertos, la culminación del famoso Tren Maya, la realización del aeropuerto de Tulum, que ha arrasado con la jungla y con los manglares de esa zona,
Y además ahora se le premia permitiendo que tenga su propia aerolínea, el ejército. Y no solamente eso, de acuerdo a los informes que nacieron del hackeo de la guacamaya, resulta que también quieren formar una enorme agencia turística con detrimento claro de las que existen actualmente para manejar la entrada de dólares a México provenientes del turismo. Lo único que están haciendo es espantar al turismo, naturalmente, como todo lo que hace este señor López Cuarto, que ha sido una gran desgracia para México. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.